El enemigo no estaba afuera. El Plan Cóndor lo sembró adentro. La doctrina del miedo convertía la duda en delito y el pensamiento en amenaza. Durante décadas nos contaron que el peligro venía de afuera, que una amenaza extranjera, roja, soviética, infiltrada, acechaba nuestras democracias. Nos dijeron que el comunismo era un virus, que la libertad estaba en juego, que la patria podía caer en manos ajenas. Pero mientras hablaban de invasión, cavaban fosas. Mientras enseñaban sobre libertad, montaban centros clandestinos. Y mientras denunciaban doctrinas foráneas, aplicaban con precisión norteamericana la más letal de todas, la doctrina del enemigo interno. El Plan Cóndor no fue una estrategia aislada, ni un exceso de regímenes autoritarios. Fue una arquitectura continental de represión, diseñada para exterminar a quien pensara distinto. No a quien tomara las armas, no a quien atentara contra el Estado, sino a quien cuestionara el orden impuesto: estudiantes, sindicalistas, intelectuales, artistas, campesinos, religiosos. En otras palabras, a quienes imaginaban otro mundo posible. El Plan Cóndor nació en la década de los 70, pero su matriz ideológica venía de antes. Se gestó en manuales militares, en reuniones diplomáticas, en cursos dictados en la Escuela de las Américas. Y se activó cuando el péndulo del poder global decidió que América Latina debía dejar de soñar. El mundo estaba partido en dos bloques: capitalismo o comunismo, mercado o revolución, Washington o Moscú. En ese tablero, América Latina no era jugador, era territorio a disputar. Y fue entonces cuando surgió una pregunta fundamental: ¿qué hacer con los que no se alineaban? La respuesta fue tan brutal como silenciosa: eliminarlos. Pero para eso hacía falta algo más que soldados. Hacía falta una narrativa, una lógica, una doctrina. Así nació el concepto de enemigo interno. No como alguien que llega de fuera, sino como alguien que ya está adentro, en casa, pero piensa diferente. La amenaza entonces no era una invasión militar, era una asamblea estudiantil, una huelga obrera, una biblioteca abierta. A partir de allí, todo disenso fue sospechoso. El Plan Cóndor fue la puesta en práctica regional de esa doctrina. Coordinó agencias de inteligencia, cruzó fronteras, compartió listas negras, armó operativos conjuntos entre dictaduras. No hubo país del Cono Sur que quedara fuera. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. Todos tenían sus centros clandestinos, sus vuelos de la muerte, sus detenidos desaparecidos. Y todos respondían, en última instancia, a una misma matriz: sofocar la posibilidad de transformación. El enemigo no era real, era construido. Bastaba con una denuncia anónima, una reunión política, una canción subversiva. No había juicio ni defensa posible. La lógica del Plan Cóndor era preventiva: matar antes de que el pensamiento se volviera acción. Y para eso, contaban con una tecnología del terror perfeccionada en laboratorios militares. Tortura sistemática, aislamiento total, desaparición de cuerpos, borrado de identidad. No fue improvisación, fue método, fue diseño y fue exportado. La Escuela de las Américas, en Panamá, fue la fábrica de muchos de esos verdugos. Allí se entrenaron miles de militares latinoamericanos, no para defender a sus pueblos, sino para identificarlos como enemigos. Los manuales enseñaban técnicas de interrogatorio, inteligencia, contrainsurgencia, pero también enseñaban otra cosa: a obedecer sin preguntar, a matar sin dudar, a desaparecer sin culpa. La Guerra Fría no necesitaba ejércitos en el campo, necesitaba soldados infiltrados en los sótanos del Estado. La consecuencia fue un continente traumatizado, familias destrozadas, archivos quemados, generaciones educadas en el miedo. Porque la verdadera victoria del Plan Cóndor no fue militar, sino simbólica. Logró que miles de personas se convencieran de que pensar distinto podía ser mortal, que la política era peligrosa, que el silencio era más seguro que la verdad.
Esa fue la herencia más duradera, una sociedad que aprendió a callar para sobrevivir. Aún hoy, muchos gobiernos se resisten a abrir los archivos, a reconocer el alcance real de aquella operación. La impunidad no es solo jurídica, es también narrativa, porque el Plan Cóndor no terminó con las dictaduras, solo cambió de forma. El enemigo interno mutó en delincuente, en terrorista, en vándalo. Y la doctrina sigue viva, camuflada en discursos de orden, en leyes de excepción, en medios que legitiman la represión. Por eso, recordar no es nostalgia, es defensa. Nombrar lo que pasó es impedir que vuelva a pasar con otro nombre. No se trató de defender la democracia, se trató de eliminar su posibilidad. El Plan Cóndor no protegió a las naciones, las disciplinó. No mató comunistas, asesinó futuros. Y no buscó justicia, impuso obediencia. Porque el verdadero enemigo era la esperanza. Nos enseñaron a desconfiar del vecino para obedecer al extranjero. Nos hicieron enemigos para que nunca fuéramos pueblo. Mientras soñábamos utopías, ellos organizaban matanzas. Y nuestras élites, bien vestidas, bien sentadas, bien pagadas, no defendieron la patria, defendieron su puesto. El Plan Cóndor no cayó del cielo. Fue sembrado desde adentro y regado con miedo para que nunca crezca la dignidad. Escrito por Manuel Fernando González Villamil.